Para enlazarnos con Quito, Ecuador, a esta hora habla el canciller Ricardo Patiño sobre esta resolución que ha dado la ONU de considerar arbitraria la detención de Julian Assange, quien permanece en la Embajada de Ecuador en Londres. Escuchamos. No porque lo hayan condenado a nada, no le han sido garantizadas las normas del debido proceso ni las garantías de un juicio justo. La permanencia, repito lo que había dicho antes, en la Embajada del Ecuador en Londres hasta el día de hoy debe ser considerada como una prolongación ya continuada de la privación de la libertad. Se le ha denegado, en lo que tiene que ver con el debido proceso, el derecho a revisar el material del proceso, lo cual es una obligación del país, en este caso de Suecia, de que el acusado tenga derecho a revisar el proceso en donde se incluye la acusación contra él. Y finalmente, me insisto, el grupo de trabajo señala que esa detención es arbitraria y viola dos importantes instrumentos internacionales reconocidos, aceptados y utilizados por todos los países del mundo, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿de qué más quiere el Reino Unido y Suecia que lo acusen? Después de estas contundentes afirmaciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, ¿de qué más quieren que los acusen para que procedan a liberar al señor Julian Assange? Todo lo que nosotros hemos dicho ha sido absolutamente confirmado por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, cuando nosotros hemos reiteradamente señalado que deben tomársele las declaraciones. El grupo de trabajo dice justamente que han cometido omisiones, no solamente acciones, sino omisiones, como en este caso no habérsele tomado las declaraciones a Julian Assange. Cuando hemos dicho que no se ha respetado el debido proceso, es lo que también ratifica el grupo de trabajo de las Naciones Unidas. De tal manera que nosotros requerimos, reiteramos a ambos gobiernos, al gobierno de Suecia y al gobierno de Gran Bretaña, ya no solo nuestro pedido, ya no es el pedido del gobierno del Ecuador, que nunca han podido desmentir las razones por las cuales es injustificable que él esté privado de su libertad. Ahora ha sido definida exactamente la contravención. Hay una detención arbitraria, sin respetar el debido proceso, sin respetar el derecho a la defensa, sin respetar la presunción de inocencia. Ustedes van a ver una explicación amplísima en el documento que se hizo público hoy de parte del grupo de trabajo. Y hay que decir algo adicional. Tanto el gobierno de Suecia como el gobierno del Reino Unido han aceptado el proceso que inició el grupo de trabajo, porque han presentado sus explicaciones, de tal manera que no se puede decir que el Reino Unido y Suecia no reconocen el grupo de trabajo. Lo reconocen porque además el Reino Unido es parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es parte de los países que actualmente forman parte de ese consejo. Y respondió. Cuando el grupo de trabajo le pidió explicaciones, ambos gobiernos respondieron. De tal manera que han validado, han reconocido la legitimidad de ese grupo de trabajo. Y lamentablemente, después de esto, hoy he visto las declaraciones del Reino Unido, del Departamento de Exteriores del Reino Unido, diciendo que ellos no van a hacer caso. Que es más, que insisten con que el Ecuador permita que lo cojan preso al señor Assange.
sea, después de esta declaración, ¿se les ocurre todavía decir que el gobierno del Ecuador debe actuar de buena fe y no impedir que se lo tome preso? Pero si ya el grupo de trabajo está diciendo con absoluta claridad que la detención es arbitraria y que el tiempo que ha estado en nuestra embajada es una prolongación de la arbitrariedad, y todavía se les ocurre decirle al gobierno del Ecuador, entréguenoslo, cuando ya ha pasado 5 años en la privación de su libertad y de forma arbitraria, violando los más importantes instrumentos de derechos humanos del mundo, del planeta. Es tiempo de que ambos gobiernos corrijan su error, que permitan la libertad de Julian Assange, que cesen la arbitrariedad de su detención y que además resarzan el daño provocado a este hombre, que ha tenido que sufrir esta detención arbitraria durante 5 años. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta cuándo? Los grandes gobiernos del mundo, los gobiernos de los países llamados importantes, van a menospreciar el derecho internacional, van a menospreciar la institucionalidad internacional, que en la mayor parte de los casos les beneficia a ellos, que en la mayor parte de los casos es en favor de esos propios países y de sus empresas. Ahora, cuando esos organismos internacionales les dicen que están violando los instrumentos internacionales y les exigen que corrijan, simplemente se dan el lujo de decir que no les van a hacer caso. ¿Para qué tenemos entonces organismos internacionales si a estos países llamados importantes, poderosos, uno de ellos miembro del Consejo de Seguridad, con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, miembro del Consejo de Derechos Humanos, solamente para cuando les interesa? ¿O tenemos que tener una sola moral, respetar a estos organismos y sus decisiones? Hasta aquí las declaraciones que nosotros queremos hacer respecto a este tema. Queremos ratificar, y con esto ratificamos plenamente la persecución política. O sea, ya lo hemos dicho desde el principio, pero ahora ya no lo decimos solo nosotros. Claro, el grupo de trabajo no dice que hay una persecución política, pero ¿cómo se debe entender? ¿Cómo debemos entenderlo nosotros? Cuando dice que hay una detención arbitraria contra una persona durante 5 años, si no es una evidente persecución política. Queda absolutamente demostrado lo que nosotros hemos dicho desde el principio: persecución política, falta de debido proceso, falta del derecho a la defensa, falta de la presunción de inocencia, abuso contra un ciudadano cuyo delito fue develar los delitos gravados que otros ciudadanos del mundo de poderosos países hicieron, asesinatos cometidos y gravados por ellos mismos. Lo que hizo Julian Assange fue develarlos. Ese delito, ese supuesto delito, realmente es el que ha provocado este tipo de actuación, de conducta reprochable. No lo digo yo, lo dice el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No lo digo yo. Una detención arbitraria por 5 años por el supuesto delito de haber develado ante la opinión pública mundial asesinatos que tenían el nombre de, ¿cómo era? Secundaria, ya no me acuerdo el nombre que se decía. Daños colaterales, no son daños colaterales, fueron asesinatos viles, provocados, producidos a ciencia cierta y grabados, nada más que estaban ocultos. Por esa razón este hombre está sufriendo la grave violación y afectación de sus derechos humanos. Ya no hay duda, ahora sí no quedan dudas. Lo que el gobierno del Ecuador ha dicho y ha reiterado tantas veces está absolutamente validado por la información que hemos recibido, por la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Sobre esto, si ustedes tienen algunas preguntas. Sí, canciller, hay varias preguntas por parte de los medios de comunicación. Empezamos por Gonzalo Solano, de la agencia de prensa AP.
Buenos días, canciller. 9:02 de la mañana en Quito, Ecuador. Es la reacción del gobierno ecuatoriano, específicamente del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, a esta decisión de Naciones Unidas de calificar como una detención arbitraria la estadía de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, porque el gobierno británico no le ha otorgado un salvoconducto que le permita viajar hasta Ecuador, donde ha recibido asilo político. Esta información dice: es tiempo de que dejen libre a Julian Assange. Julian Assange es un perseguido político, ha dicho Ricardo Patiño. Ha asegurado que todo lo que han dicho el gobierno ecuatoriano a lo largo de todos estos 3 años y medio que tiene Julian Assange en la Embajada de Ecuador, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha sido ratificado por la ONU y ha pedido entonces que Reino Unido y Suecia, recordemos que Suecia lo solicita para que responda por presuntos delitos sexuales, ha pedido que ambos países acaten la decisión de Naciones Unidas. Sin embargo, como ya le hemos dicho a lo largo de este programa, el Reino Unido ha dicho que esta decisión no la va a acatar y que no cambia en nada la postura de Julian Assange. Así es, él ha dicho: es tremendamente importante que Julian Assange sea liberado en los próximos días. Él no tiene por qué estar ahí, no tiene por qué sufrir. Ya Ecuador lo ha manifestado en varias ocasiones, ha informado sobre el estado de salud de Julian Assange, diciendo que él está dentro de una residencia de la Embajada de Ecuador en Londres, donde no hay luz, donde no tiene capacidad para salir a ver el sol. Y esto pues ha afectado psicológicamente a Julian Assange, quien está detenido desde hace 5 años por estos delitos sexuales que lo busca Suecia. Pues finalmente la ONU ha dicho el día de hoy que esta detención es arbitraria.